Hola amigos, hoy me gustaría hablaros sobre las emociones, cómo éstas nos condicionan a la hora de actuar, los pensamientos que nos generan irritación. Os daré algunas pautas para identificar estas emociones y así posteriormente poder regularlas. Pues bien, lo primero es saber qué es una emoción. Una emoción es una respuesta psicofisiológica. ¿Y qué es esto? Pues algo que ocurre en mi cabeza, que bien por un estímulo externo o interno, mediante imágenes, produce cambios en mi organismo. Las emociones son pura química. Es una combinación de hormonas y de neurotransmisores, que por la combinación de ambos, según la emoción que estamos sintiendo, va a provocar estos cambios en mi organismo. Por ejemplo, el enfado. Bien, pues el enfado tendría una mezcla de adrenalina, noradrenalina y un poquito de cortisol. Lo mezclamos todo y saldría nuestro enfado. La alegría tendría un poquito de serotonina, de dopamina y de endorfina, igual que cuando estamos haciendo ejercicio. Por eso nos sentimos tan bien mientras estamos haciendo deporte. Esto lo saben los traficantes de drogas de diseño. Por eso fabrican químicamente pastillas de éxtasis o polvo MDMA. Estas drogas lo que hacen es aumentar estos neurotransmisores, afectando nuestro cerebro y creando un falso estado de felicidad, que tú mismo controlas al tomarte la pastillita, pero con los consiguientes efectos secundarios. Pero esto ya hablaremos detenidamente en otro vídeo más adelante. Pues bien, la emoción solo suele durar de segundos a minutos. ¿Pero qué pasa? Que si se nos enquista porque no la hemos sabido gestionar bien, se puede convertir en un estado de ánimo que puede durar incluso semanas. Si tienes una buena inteligencia emocional, conseguirás que se quede solo en emoción, porque la habrás sabido gestionar bien. Para identificar la emoción, primero lo que hay que hacer es focalizar la atención en la dirección adecuada. El mindfulness te puede ayudar muchísimo en esto. Normalmente, la emoción la sentimos en la misma parte de nuestro cuerpo, aunque no todo el mundo la siente en el mismo lugar. Por ejemplo, hay personas que determinadas emociones las sienten más en la zona del estómago y esto le va produciendo enfermedades como el colon irritable. Hay otras personas que determinadas emociones las sienten más en la zona de la espalda y esto le va produciendo contracturas musculares. Otras, por ejemplo, en la zona del corazón. Pues bien, obsérvate. ¿Dónde sientes la emoción? ¿En la garganta? ¿La sientes en el pecho? ¿La emoción es fría? ¿Es caliente? ¿Es como un nudo? ¿Es como una contracción? Bien, pues una vez focalizada, tenemos que identificar la emoción que es. Hay personas que tienen una educación emocional muy baja y que les preguntas, por ejemplo, ¿qué te pasa? Y solo saben decirte, pues estoy bien o estoy mal. Hay 6 emociones básicas, que son la tristeza, el asco, el enfado, el miedo, la sorpresa y la alegría, pero de estas derivan muchísimas más. Mientras más adecuadamente sepamos identificarlas, muchísimo mejor. Todas tienen un determinado nivel de energía y un determinado nivel de agradabilidad. Así, por ejemplo, cuando sentimos ira, del 1 al 10, esta tendría un nivel de energía muy alto, como por ejemplo un 9, y de agradabilidad muy bajo, como por ejemplo un 2. Pues una vez que hayamos hecho esto, focalizarla e identificarla, hay que expresarlas adecuadamente. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a expresar lo que sentimos, porque esto es sano para nuestro estado emocional. Nuestras emociones condicionan nuestra forma de pensar y de percibir todo lo que nos rodea. Mira, se hizo un experimento muy básico, pero muy interesante en psicología. Se cogió a un grupo de personas que estaban diagnosticadas con depresión y a otro grupo de personas que decían que se sentían felices. Y se les enseñaba la misma cantidad de fotos de boda y de entierros, de forma salteada. Después se les llamaba uno a uno y se les iba preguntando diferentes cosas. Pues resulta que las personas que decían sentirse deprimidas habían visto más fotos de entierro y las personas que decían sentirse felices habían visto más fotos de boda. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que nuestro propio estado emocional nos está condicionando de cómo vemos la realidad y nos hace más sensibles a la percepción de determinadas cosas. ¿Cuáles son los pensamientos que nos suelen generar irritación? Ojalá los demás se parecieran a mí. Este pensamiento provoca muchas discusiones con nuestro entorno, sobre todo con nuestra pareja.
Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos pensado, si yo fuera él, yo no hubiera dicho eso o yo no hubiera actuado de esa manera? ¿Os suena? Necesidad de aprobación. Cuando te dicen que lo estás haciendo mal, sobre todo tu entorno más cercano. Ejemplo, cuando tu madre te dice cómo educar a tu hijo. Esto te irrita, pero lo que realmente te irrita es tu necesidad de aprobación por su parte. Necesidad de justicia. Tú le regalas algo a alguien, pero esa persona no te regala nada a ti. El mundo no es justo y tratar de buscar esa justicia te va a generar mucha irritación. Es mejor dejar a la gente la libertad de elegir. No aceptar el mundo tal y como es. A mí, por ejemplo, que me gusta mucho el kitesurf, un día de viento maravilloso que no sé cuánto va a durar el viento, 1 hora, me monto en el coche y me pilla un atasco. Pues bien, mientras antes acepte esa situación, antes la superaré e incluso podré disfrutar del momento, escuchando música, disfrutando del ambiente, y mientras más cuadriculada sea, más voy a sufrir. El no cumplimiento de expectativas. Tú esperas que ocurra algo, pero al final ese algo no se cumple. Por ejemplo, cuando estudias para un examen, y al final no apruebas, cuando vas a una entrevista de trabajo y no te cogen, esto te suele generar mucho malestar. Pues bien, todas estas emociones son respuestas legítimas, que tienen un sentido de comunicación. Si están presentes es porque nos quieren decir algo y es importante que cuando una emoción aparezca podamos darle sentido y sepamos gestionarla correctamente. La buena noticia es que la inteligencia emocional se adquiere. En el siguiente vídeo os voy a hablar sobre la inteligencia emocional, sobre qué es un secuestro emocional y alguna técnica para no caer en él.